En este video hablaremos sobre el álgebra booleana o también llamado álgebra de Boole. Comenzaremos definiendo que un álgebra booleana es un sistema algebraico formado por un conjunto, el cual denotaremos con la letra S, dos operaciones binarias en las cuales se encuentran la adición o suma y el producto o multiplicación, una operación unaria en la cual escribiremos como un prima. Esto se debe a que en una álgebra booleana no se postula la existencia del inverso aditivo ni multiplicativo, sino que en su lugar se introduce este prima, el cual es llamado complemento o inverso. Y por último tenemos dos constantes, las cuales son el 0 y el 1. Y esta es la notación con la que representaremos una álgebra booleana. Toda álgebra booleana verifica para cada A, B y C pertenecientes al conjunto S los siguientes axiomas. Por un lado tenemos aquellos relacionados con la suma y por otro lado aquellos relacionados con la multiplicación. Estos nos sirven a la hora de realizar demostraciones, verificar igualdades e incluso si tenemos un conjunto determinado, el cual no sabemos si es una álgebra booleana o no, debemos verificar que cumpla con todos ellos. Si pudieron notar, los axiomas anteriores poseen una similitud comparable con las propiedades del álgebra de conjunto. Entonces, si tenemos un conjunto A no vacío y S igual a partes de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A, entonces si definimos a la suma como la unión, el producto como la intersección, el primado como el complemento, el 0 como el vacío y el 1 como el universal, que en este caso es A, entonces partes de A, la unión, la intersección, el complemento, el vacío y el universo es una álgebra booleana según se deduce de las propiedades de la álgebra de conjuntos. Luego hay un lema el cual nos dice que en una álgebra booleana S, para cada A perteneciente a S, el elemento A' o su inverso, el cual verifica los axiomas C1 y C2, es único. Esto quiere decir que si tenemos otro elemento B perteneciente a S y se cumple que A más B es igual a 1 y A por B es igual a 0, entonces podemos concluir que B es igual a A'. En una álgebra booleana existe lo que denominamos principio de dualidad, el cual postula que si una fórmula dada en una álgebra booleana se puede deducir a partir de los axiomas, entonces su fórmula dual se obtiene intercambiando las operaciones suma por multiplicación y las constantes 0 por 1. Para que quede más claro vamos a ver unos ejemplos. Primero tenemos que A más 0 es igual a A. Entonces según este principio debemos cambiar la suma por una multiplicación y el 0 por un 1. De ahí obtenemos que A por 1 es igual a A. Luego tenemos que A más 1 es igual a 1. Volviendo a aplicar el principio, cambiamos este más por una multiplicación y estos unos por ceros, y de ahí obtenemos que A por 0 es igual a 0. Si tenemos que B es una álgebra booleana, como podrán recordar, al principio del video dije que íbamos a usar esta notación para referirnos a un sistema algebraico de este tipo, entonces valen para todo A y B pertenecientes a S las siguientes identidades. Primero, aquellas relacionadas con la suma, y luego aquellas relacionadas con la multiplicación. Ahora bien, es de suma importancia entender que estas identidades nada más se pueden aplicar si sabemos que es una álgebra booleana. Caso contrario, no son válidas. Por último, tenemos las leyes de De Morgan, las cuales son dos. La primera nos dice que el inverso de A por B es igual al inverso de A más el inverso de B. Y la segunda, que el inverso de A más B es igual al inverso de A por el inverso de B. Bien, si quisiéramos verificar esto, deberíamos apoyarnos en el lema que dice que el inverso es único. Y también que cumple dos axiomas. El primero, que un elemento por su inverso es igual a 0, y el segundo, que un elemento más su inverso es igual a 1. Entonces si demostramos que la otra parte de la igualdad también verifica estas propiedades, entonces podemos concluir que esto es cierto. Pero bueno, esas demostraciones no las voy a realizar en este video. Ahora sí, vamos a pasar a un ejercicio práctico en el cual aplicaremos todas las herramientas que vimos hasta ahora. Para este ejercicio debemos demostrar que se cumpla la siguiente igualdad. Es decir,
que el inverso de A por C más B por C' es igual a A' por C más B' por C'. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, sabemos que el inverso debe cumplir con dos axiomas. Uno, que la suma entre un elemento y su inverso sea igual a 1. Y otro, que el producto entre un elemento y su inverso sea 0. Dicho esto, podemos plantear las siguientes ecuaciones. Luego, sabemos que el inverso es único. Por lo tanto, reemplazamos el inverso del producto entre A y C más el producto entre B y C' por lo que tenemos del otro lado de la igualdad, que en este caso sería esta parte. Es decir, A' por C más B' por C', y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, si estas ecuaciones siguen cumpliendo con los axiomas, podemos afirmar que se cumple la igualdad. Bien, vamos a realizar la primera ecuación. Como primer paso, dado que son todas sumas, quitaremos los paréntesis. Luego vamos a reacomodar la expresión de la siguiente manera. Así podemos observar más fácilmente que hay elementos que se repiten, en este caso es C y C'. Entonces vamos a extraer factor común C y C', para que la ecuación nos quede de la siguiente manera. Dentro de los paréntesis podemos observar que tenemos un elemento más su inverso. Como recordaremos, esto es el axioma C1, que nos dice que un elemento más su inverso es igual a 1. Entonces reemplazamos y obtenemos lo siguiente. Acá aplicamos el axioma P3, que nos dice que un elemento por 1 es igual a un elemento. Entonces volvemos a obtener un elemento más su inverso, que como ya vimos, esto es 1. Continuando con la segunda ecuación, lo primero que vamos a hacer es realizar una operación distributiva respecto de la multiplicación. Entonces nos quedaría la expresión de la siguiente manera. En esto podemos observar que hay términos que se repiten. Por ejemplo, acá se repite C y acá C'. Acá vamos a aplicar la siguiente identidad, que dice que un elemento por sí mismo sigue siendo el mismo elemento. Entonces, reacomodando, nos queda de la siguiente manera. Luego podemos ver que en todos los términos se repite un elemento por su inverso. En el primer caso es A por A', en el segundo C por C', en el tercero tenemos C por C' de vuelta, y en el cuarto tenemos B por B'. Entonces acá aplicamos el axioma C2, el cual dice que un elemento por su inverso es igual a 0. Y nos quedaría de la siguiente manera. Como tenemos un 0 multiplicando en todos los términos, y sabemos por la siguiente identidad que un elemento por 0 es igual a 0, entonces estos se nos anulan. Y nos quedaría al final 0. Entonces, como se cumplen las dos ecuaciones, por 1 y 2, podemos concluir que se cumple la igualdad. Reticulado. Sea que hay dos elementos de álgebra booleana, decimos que x menor o igual a y, si solo si y es igual a x más y. Para verificar un reticulado hay que confirmar que cumple con estos dos términos, que el reticulado es de orden parcial y que para x e y perteneciente a S existe un superior xy igual a x o y e un inferior xy igual a x e y. Para comprobar que el reticulado es de orden parcial, tiene que cumplir estas tres normas: reflexiva, antisimétrica y transitiva. Reflexiva. Para todo x perteneciente a S, tal que x es igual a x más x, entonces x es menor o igual a x. Antisimétrica. X es menor o igual a y es menor o igual a x, entonces x es igual a y. Como podemos ver, x menor o igual a y menor o igual a x, entonces y es igual a x más y x es igual a x más y, entonces x es igual a y. Hay que llegar a que x siempre sea igual a y. Y transitiva, que x menor o igual a y igual menor o igual a z, entonces x es menor o igual a z. Una forma más para explayarlo sería x menor o igual a y menor o igual a z, si solo si y es igual a x más y z es igual a y más z. Entonces z es igual a y más z, que sería igual a x más y, todo eso más z, que es igual a x más z, entonces z sería igual
a z más x, entonces x es menor o igual a z. Vamos a ver si existe un superior y un inferior. Primero tenemos que ver si existen, ¿no? Que existe un superior y existe un inferior, x y. Probamos si existe superior x y si usamos x e y igual a x más y. En principio x más y es una cota superior de x y. Como vamos a observar acá, x menor o igual a y más x, pues x más y es igual a x más y. Bien, y menor o igual a x más y, pues x más y es igual a x más y. Bien, supongamos que z es una cota superior de x y, ¿no? Entonces tenemos que x menor o igual a z y y menor o igual a z, z igual a z más x y z igual a z más y. Z igual a z más z es igual a z más x más z más y, que sería igual a x más y más z más z, que como vimos anterior quedaría como x más y más z. Entonces x más y es menor o igual a z, lo que prueba que x más y es menor de las cotas superiores. Para probar si existe un inferior, vamos a probar x e y son igual a x por y, sería el producto entre esos dos. Debemos probar que x por y es cota inferior de x y. Entonces hacemos x por y es menor o igual a x, x por y igual a, menor o igual a y. Pero si hacemos x por y más x es igual a x por y más 1, que sería igual a x, entonces x por y sería menor o igual a x. Y si hacemos x por y más y, que sería igual a y por x más 1, que sería igual a y, entonces x por y sería menor o igual a y. Supongamos que z es menor o igual a x y z es menor o igual a y, entonces x igual a x más z y y es igual a y más z. Entonces z por z más z por y más y por z más x por y, a lo que nos lleva que sería igual a z por 1 más z por y más y por z más x por y, que sería igual a z por 1 más y más x más x por y igual a z más x por y. Entonces z es menor o igual a x por y, lo que prueba que x por y es el mayor de las cotas superiores. Ahora vamos con un ejemplo como para poder encuadrar todo, y tendríamos que en este ejemplo probar que para todo a, b perteneciente a b a la n se cumple que a es menor o igual a b si solo si a más b es igual a b. Primero lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación, que sería a menor o igual a b, entonces a más b es igual a b, o sea, de a menor o igual a b tendríamos que llegar a más b igual a b. Tomamos como primero los elementos que compondrían a y b y les pondríamos un sub i, sería a sub i, que sería del elemento a, menor o igual a b sub i, que sería del elemento b. Para todo, acá está, para todo sub i igual a 1, tanto, n. Bien, primero hacemos que b sub i sea igual a 0, entonces a sub i sería igual a 0, entonces a sub i más b sub i sería igual a 0. Bueno, y ahora probamos con b sub i igual a 1, entonces a sub i podría ser igual a 1 o a sub i podría ser igual a 0. Entonces a sub i más b sub i sería igual a 1. Entonces decimos que a sub i es igual a sub i más b sub i sería igual a b sub i para todo i de 1, 2, 3, n. ¿Entendés? Entonces a es mayor o igual a b. Bueno, planteamos la otra parte. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos a más b igual a b? Entonces a es mayor o igual a b. Sería al revés a la ecuación que estamos haciendo. A más b igual a b. Haciendo esta ecuación tendríamos que llegar a mayor o igual a b. Entonces planteamos que a sub i más b sub i es igual a b sub i, y para todo i, digo,
que sea igual a 1, 2, 3, n, no importa, hasta llegar a n. Bien, planteamos a sub i más b sub i es igual a 0. Entonces a sub i va a ser igual a b sub i, que va a ser igual a 0. Entonces a sub i es mayor o igual a b sub i, porque acá decimos que a va a ser igual a 0 y b va a ser igual a 0. Entonces a y b, a va a ser mayor o igual a b. Y en la otra planteamos que a sub i más b sub i va a ser igual a 1. Entonces a es igual a 1. Entonces a va a ser mayor o igual a b. O sea, b, con b igual a 1, entonces a va a ser mayor o igual a b. Bueno, acá concluimos que a sub i va a ser mayor a b sub i para todo i desde 1 a n. Entonces a termina resultando menor o igual a b. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar a norma de un vector booleano y distancia de Hamming, que es entre dos vectores booleanos. Pero antes que nada, necesitamos saber qué es un vector booleano. Bueno, entonces, los vectores booleanos, teniendo en cuenta que n sea un número natural mayor o igual a 1 y b el conjunto con 0 y 1, o es decir, el conjunto binario, entonces con b a la n designamos al conjunto de vectores booleanos binarios tal que un vector booleano con coordenadas a1, a2, a la n, siendo estas coordenadas pertenecientes al conjunto binario, es decir, que a1, a2, etcétera, pueden ser o unos o ceros, y también teniendo en cuenta que el subíndice de las coordenadas sea mayor o igual a 1, hasta n, como vemos ahí. Bueno, ahora ya sabido eso de antemano, vamos a ver lo que es la norma o peso de un vector booleano. Teniendo en cuenta b que sea el conjunto binario y a un vector booleano perteneciente a b a la n, entonces llamamos norma de a la cantidad de coordenadas a sub i que sean igual a 1. Ahora, la notación que usamos para definir a la norma son dos rayitas al principio y al final con un vector booleano adentro de ellas. Ahora, un ejemplo que tenemos sería este. Tenemos un vector booleano con 0, 1, 0, 1, o sea, 4 coordenadas, de las cuales vemos claramente que la coordenada 2 y la coordenada 4 son unos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición de recién, sabemos que la norma o peso va a ser 2. ¿Por qué? Porque hay 2, 1, o dos coordenadas distintas de 0, por así decirlo. Ahora, otro ejemplo sería este. ¿Cuántas coordenadas distintas de 0 hay? Una. Justamente la primera coordenada, que es un 1. Y ahora, con el tercer ejemplo, acá no hay ninguna coordenada distinta, por lo tanto, la norma o peso es 0. Pero además, también podemos escribir a la norma de esta manera. Es decir, como una sumatoria de las coordenadas que van desde i igual a 1 hasta n. Bueno, ahora, las operaciones que podemos hacer entre dos vectores booleanos, a y b en este caso, y utilizando la norma por supuesto, son la suma de dos vectores, la multiplicación de dos vectores, el XOR de dos vectores, o diferencia simétrica si nos vamos a conjuntos para poder entenderlo mejor, y el primado de un vector booleano. Bueno, ahora pasando a la distancia de Hamming, dados dos vectores booleanos binarios, sean a y b, entonces la distancia de Hamming entre estos dos vectores se define como distancia de Hamming de a d, que sería ab en este caso, no ad, se define como la sumatoria del módulo de la resta entre las coordenadas ai menos bi, que van desde i igual a 1 hasta n. Es decir, vamos a ir restando coordenada de un vector booleano con la coordenada correspondiente del otro vector booleano
A esto le hacemos el módulo y vamos a ir sumándolas. Bueno, ahora pasando a las propiedades en la distancia de Hamming, vemos que la distancia de Hamming siempre va a ser mayor o igual a 0. Esto es debido a que, como vimos antes, hay una presencia de módulos en las operaciones. Por lo tanto, siempre va a ser un número positivo y natural, más específicamente. Ahora, cuando la distancia sea igual a 0, la distancia de Hamming sea igual a 0, esto significa que ambos vectores son iguales. ¿Por qué? Porque cuando restamos lo mismo, restamos, por ejemplo, tenemos un vector que sea 0, 0, 0 y otro vector que sea el mismo, 0, 0, 0, todos ceros. Si restamos 0 con 0 y todo así, 0 con 0, 0 con 0, y los sumamos todos, nos va a dar 0. Es decir, significa que es el mismo vector. Después, aparte de eso, tenemos la propiedad simétrica, que nos dice que la distancia de Hamming entre un vector A y un vector B va a ser igual a la distancia de Hamming entre el vector B y entre el vector A. Y por último tenemos a la propiedad triangular, que dice que la distancia de Hamming entre el vector A y entre el vector B siempre va a ser menor o igual a la distancia de Hamming entre un vector A y otro vector C, más la distancia entre el vector C y el vector B. También podemos decir, para que se entienda mejor, que la distancia de Hamming hace referencia a la cantidad de coordenadas diferentes entre dos vectores binarios. Por ejemplo, tenemos un vector booleano con tres ceros, tres coordenadas que son 0, y un vector B en las cuales la coordenada 1 es 1, la 2 es 0 y la tercera es 1. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, sabemos que la distancia de Hamming entre A y B es 2. ¿Por qué? Porque las coordenadas diferentes entre ambos vectores, ¿cuáles son? 2. La primera y la tercera. La segunda es la que no cambia en este caso. Ahora, utilizando la primera definición de distancia de Hamming, con el mismo ejemplo anterior, con los mismos vectores A y B, acá vemos que sería la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta 3, es decir, las cantidades de coordenadas que tiene, y vemos que acá lo que hace es, a la primera coordenada del vector A, que es 0, se le resta la primera coordenada del vector B, que es 1. 0 menos 1, menos 1. Pero como es módulo, va a ser 1. Entonces te queda 1 más 0 menos 0 es 0, 1 más 0, 1. Y 1 más 0 menos 1, 1 con el módulo, entonces 1 más 1 es 2. Y vemos que es lo mismo que la definición anterior, por así decirlo. Bueno, para finalizar este tema de álgebras booleanas, vamos a ver unos ejercicios sobre los vectores booleanos, la norma y la distancia entre dos vectores, para entenderlo de una mejor manera. Bueno, empezamos con el primer ejercicio. Este nos dice que se define la esfera cerrada S de centro en A y radio R. Y al conjunto X pertenece a B a la N, que se refiere a un vector booleano, que X es un vector booleano, tal que la distancia de Hamming entre el centro de la esfera, que es A, y ese vector booleano X sea menor o igual al radio. Entonces, de ahí se desprende el primer inciso, que nos dice que hay que describir a la esfera cerrada en los siguientes casos. Y nos da el dato sobre el centro de la esfera, que sería 1, 1, 0. Nos da el dato de x, que es un vector booleano que no sabemos qué valores tiene, por eso x y z. Y los datos de r, que en este caso puede tomar 0, 2 y menos 2. Entonces, lo que primero tendremos que hacer es reemplazar con los datos que ya tenemos. Entonces, la esfera cerrada de centro A y radio 0 es igual al conjunto X pertenece a B a la N, tal que la distancia de Hamming entre A y X sea menor o igual a 0.
Ahí reemplazamos con r igual a 0. Y en este caso, el resultado sería el conjunto con el vector booleano 1, 1, 0. ¿Pero por qué es esto? Bueno, como dice el ejercicio, lo que tenemos que buscar son los vectores booleanos x tal que la distancia entre a y x, la distancia de Hamming, sea menor o igual al radio. Entonces, aplicando la definición de distancia de Hamming, sabemos que la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta 3, porque tiene 3 coordenadas de los vectores, hay que hacerle el módulo y restar las coordenadas de ambos vectores booleanos. Entonces, empezamos a hacer la sumatoria y a ir reemplazando con los datos que tenemos. Sabemos que en el caso de las primeras coordenadas sería la primera coordenada del vector a es 1 y la primera coordenada del vector x es x minúscula. Entonces ponemos el módulo de 1 menos x y ahí sumamos. Y ahí sumamos las segundas coordenadas, hacemos el módulo, sumamos las terceras coordenadas después. Y a todo eso, al resultado de esa sumatoria, nos tiene que dar que sea menor o igual a 0. Pero como sabemos por las propiedades de la distancia de Hamming, no puede ser nunca negativo, menor a 0, es decir, la distancia de Hamming. ¿Por qué? Porque estamos usando módulos. Por lo tanto, el único caso posible en este caso es que sea igual a 0. Y eso también lo tenemos en las propiedades, que en el caso de que sea igual a 0, entonces eso significa que ambos vectores booleanos son iguales. Por lo tanto, a y x son iguales y tienen los mismos valores en las mismas coordenadas. Entonces, reemplazamos x y z por los mismos valores de a en sus mismas coordenadas. Es decir, en la coordenada 1 del vector a tenemos 1, entonces reemplazamos la x que lo acompaña con un 1. Y así sucesivamente. Entonces, al realizar la resta y el módulo, y después sumar todo, tenemos que 0 es menor o igual a 0. Por lo tanto, el vector booleano x es igual al vector 1, 1, 0, es decir, al mismo que el vector booleano a. Ahora, en el caso de que el radio sea 2, lo que hacemos es reemplazar, como hicimos anteriormente, y al hacer la definición de distancia de Hamming, vemos que los vectores x que dan una distancia de Hamming con a con respecto a que sea menor o igual a 2, es decir, que en este caso entrarían 0, 1 y 2 como resultados. Por lo tanto, ya sabemos que el vector 1, 1, 0, que es el mismo que el anterior, también va a estar incluido. Y además tienen que estar incluidos todos los vectores x que den como resultado 1 o 2, porque es igual a 2 en este caso. Entonces, al hacer la distancia de Hamming, vemos que el conjunto de vectores que cumplen con esa condición son el vector 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 1, 1. Y bueno, en el último caso, de que el radio sea negativo, que ya de por sí no tiene mucho sentido, reemplazamos y nos damos cuenta que no hay ningún vector que pueda cumplir con esta condición. ¿Por qué? Porque la distancia de Hamming nunca puede ser negativa. En este caso le dice que la distancia de Hamming tiene que ser menor o igual a menos 2, que como sabemos por propiedad es imposible. Por lo tanto, ponemos que no hay ningún vector, no existe ningún vector que cumpla con esa condición. Y ahí terminamos con los ejercicios de norma y distancia de Hamming. Y por consecuente con el tema de álgebra booleana. Adiós.